Para los que no me han escuchado antes, mi nombre es Carlos Nieto Peñalver, yo soy jefe de trabajo práctico de la cátedra y la clase que yo les voy a dar ahora tiene que ver con la unidad temática 2 sobre célula procariota y en particular el tema de diferenciación celular. Acá en este tema, el tema está muy enfocado a esporulación, que es un proceso sobre el que vamos a hablar el 95% del tiempo de la clase, pero ustedes tienen que saber que diferenciación celular abarca otros temas de microbiología que no son exclusivamente población. Sí hay otros procesos de diferenciación celular que yo les voy a mencionar al final, pero enfocada fundamentalmente a esporulación. Ustedes van a ver que hay imágenes que muestra que ustedes tienen acá, donde se ve un simbolito rojo arriba a la izquierda. Esas son imágenes que no están incluidas en el PDF, que bueno, no las incluyo yo para que ustedes no gasten plata en imprimir cosas que no les sirven. Esto solamente me sirve a mí para acomodar mi speech. Bueno, supongo que está. Bueno, la imagen esta lo que ilustra es que los organismos pueden pasar por diferentes procesos de diferenciación. El que se puede ver acá arriba es una metamorfosis de la oruga en mariposa, pero en el caso de los microorganismos también pueden pasar por procesos de diferenciación. ¿Ustedes ven el movimiento del puntero del mouse? No. ¿No? Bueno. Una representación de lo que es crecimiento vegetativo. Creo que ustedes todavía no han tenido todavía la clase sobre crecimiento microbiano, pero normalmente una célula cuando está en lo que se llama crecimiento vegetativo, o sea que cuando está creciendo de forma normal, una célula se divide a dos y cada una de esas dos se van a volver a dividir, por lo tanto a partir de uno obtenemos dos y de dos obtenemos cuatro y así sucesivamente. Y en un principio todas esas células son iguales, pero hay un momento, bajo determinadas condiciones, que una célula puede pasar por una etapa de diferenciación, que es así, en la figura de lo que nos vemos abajo hacia la derecha. La diferenciación puede ser de diferentes tipos. Puede ser que una célula produzca un flagelo, que creo que ustedes ya lo han visto en la clase sobre célula procariota. Puede producir un flagelo, puede producir más de un flagelo. La misma célula en determinadas condiciones a veces no tiene flagelo, en otras condiciones tiene un flagelo, en otras condiciones tiene más de un flagelo. Puede producir cápsulas o puede haber otra forma de diferenciación en la cual no voy a entrar ahora en estos detalles, pero el proceso de diferenciación celular, que es el que vamos a ver nosotros en esta clase, es el proceso de esporulación. El proceso de esporulación es un proceso de diferenciación celular muy particular que tienen algunas bacterias, un grupo muy específico de bacterias, que van a formar lo que se llaman endosporas, que son formas de resistencia, como se puede ver en la imagen arriba a la derecha. Son endosporas, que son formas de resistencia. Hay bacterias como por ejemplo las actinobacterias, que es un grupo muy particular de bacterias, que forman esporas que son estructuras más bien de reproducción, pero yo de lo que estoy por hablar son de las endosporas, que son formas de resistencia, no son formas de reproducción. Básicamente lo que pasa es que la célula va a pasar ante determinadas situaciones, que es lo que se ve en el centro de la imagen, la serie de situaciones, fundamentalmente la carencia de nutrientes, pero pueden ser otras situaciones como el calor, la radiación, las sustancias químicas tóxicas, o sea, en líneas generales, condiciones que le son adversas al microorganismo. La célula se va a diferenciar. Lo que se llama la célula vegetativa va a formar lo que son las endosporas, que se caracteriza por estar en un estado de dormancia, es decir, que no hay actividad metabólica ni hay expresión génica en la célula, pero es un proceso que es reversible. La endospora, cuando vuelve a encontrar
situaciones que le son favorables, va a revertir a su fenotipo anterior, que es a su condición anterior, que es el de la célula vegetativa. Arriba en la imagen, arriba hacia la izquierda, y hacia la parte de arriba de la imagen, lo que se ve, dice célula vegetativa, flecha que va y viene, endóspora. Es decir, es un proceso que es reversible. La célula vegetativa forma, por un proceso de esporulación, forma lo que se llaman las endósporas, y cuando se revierten las condiciones y las condiciones vuelven a ser óptimas, se da el proceso inverso, que es el que se llama germinación. Espero que me estén escuchando bien. Flor, si te pido por favor, vos que tenés mi número, si llega a pasar algo, si llega cortado, no se escucha, por favor mándame un WhatsApp, ¿sí? Bueno, entonces decía yo que la endospora puede dar, cuando las condiciones vuelven a ser favorables para el crecimiento del microorganismo, por un proceso reversible que se llama germinación. En la esporulación vemos que salen dos flechas azules. Hacia la izquierda dice cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos. Se refiere a que cuando la célula vegetativa pasa por el proceso de esporulación, va a tener una serie de cambios que son morfológicos, fisiológicos y bioquímicos, que son de los que vamos a hablar ahora, y fundamentalmente se detiene el crecimiento y la división celular, y bueno, ocurren todos estos cambios que son de los que vamos a mencionar en el transcurso de esta clase. La imagen en el centro muestra hacia la derecha cómo se ve en el microscopio. Eso es una fotografía de microscopía de contraste de fase, donde se puede ver en la parte de arriba células en estado vegetativo y las células y el mismo microorganismo cuando es esporulado. Abajo se pueden ver las esporas, que son estas estructuras refringentes, las endosporas, estructuras refringentes en el interior de la célula. Vamos a ver ahora cómo es que todo esto pasa. Pero fíjense en la imagen que tienen acá. Esta imagen tiene una serie de simbolitos de color amarillo. Estos simbolitos yo se los agregué al PowerPoint de este año por lo siguiente. Yo he visto por las consultas que hacen cuando vienen a consulta para examen final, o cuando es el examen final, que hay una serie de cosas que son claves de los temas, en este caso en particular de diferenciación celular, que no lo saben y que son fundamentales que ustedes lo sepan. Entonces, ante esas cosas que yo puse estos simbolitos amarillos ahí para decirles, chicos, presten atención ahí, ¿sí? Bueno, no todos los microorganismos pueden formar endosporas, solo algunos microorganismos pueden formar endosporas. La lista que ustedes tienen ahí no es una lista exhaustiva, me refiero que esos géneros de microorganismos que aparecen listados acá no son los únicos, son, digamos, porque todos los días se encuentran nuevos microorganismos que pueden formar endosporas, pero sí es un grupo muy reducido. Ustedes no tienen que saberse todos esos nombres ni nada que se les parezca, pero sí les sugiero que se sepan dos que son los que están marcados ahí. Bacillus, que es el primero que está arriba hacia la derecha, hacia la izquierda, y otro género de microorganismo muy importante que aparece en la lista de la izquierda hacia el medio, Clostridium. Esos son dos géneros muy importantes de microorganismos formadores de endosporas. Clostridium, que es el que aparece en la mitad de la lista, es un género de microorganismos que son anaeróbicos, y es un microorganismo modelo para el estudio de formación de endosporas en microorganismos precisamente anaeróbicos. Y Bacillus es un microorganismo que es aerobio y es el microorganismo modelo para el estudio de la formación de endosporas. Sin embargo, no son los dos únicos géneros, ¿sí? Bacillus y Clostridium, los dos pueden formar endosporas. Bien, las endosporas se van a ubicar cuando una célula forma una endospora. Cuando se da la situación para que la célula lo forme, la endospora se puede hacer que se ubique en el centro de la célula. En ese caso son esporas centrales, se pueden ubicar en un extremo, y en ese caso son endosporas terminales, o pueden encontrarse cerca del extremo, en ese caso son subterminales.
Cada género de microorganismo que forma endosporas tiene una ubicación particular para la endospora, ¿sí? O sea, Bacillus subtilis, por ejemplo, lo ubica en una parte de la célula y así cada género de microorganismo lo ubica en una parte particular de la célula. Y son valores de importancia taxonómica, ¿sí? Normalmente en el microscopio óptico, bueno, lamentablemente la situación esta de cuarentena en la que estamos nos impide que ustedes puedan en este momento acercarse al laboratorio, pero si ustedes hicieran una observación al microscopio óptico, lo que verían es que al hacer una coloración, cuando uno hace una coloración de un cultivo que ha formado endosporas, lo que se ve es lo que se ve en la imagen que está hacia la izquierda. Son células que están todas teñidas y en el interior de las células se ven zonas que no están teñidas porque la endospora no se tiñe con las técnicas convencionales de coloración. Para teñirlas hay que usar unas técnicas especiales que ustedes las van a ver en trabajos prácticos. En particular, la endospora se tiñe con una técnica que se llama, donde utiliza un colorante que se llama verde de malaquita. Es la imagen que ustedes pueden ver hacia la derecha, donde se ven células que están teñidas de rojo y algunas células tienen en su interior unas estructuras de color verde, porque en este caso el colorante verde de malaquita tiñe el interior de el interior de la endospora y así como se la puede ver. Si uno lo ve si uno hace una coloración en fresco, que es la imagen que es la imagen que se ve en el centro, lo que se ven son estructuras refringentes en el interior de la célula. Fíjense ustedes que esta imagen, esta diapo que ustedes tienen acá, tiene también una marca amarilla para indicarles que esta imagen es clave para ustedes en el examen. Si ustedes en el examen final típica que ustedes tienen que saber cómo se ve un cultivo que ha formado endosporas, cómo se lo ve en el microscopio. Ahora, estas endosporas se diferencian, tienen toda una serie de diferencias respecto a lo que es la célula vegetativa. O sea, cuando la célula en su estado vegetativo tiene una serie de características, cuando cambia y se diferencia la endospora, va a tener otras características. Yo les voy a mencionar algunas de las que están acá en esta tabla. No quiero ponerme a leer la tabla. No quiero ponerme a leer la tabla, pero porque eso ya lo pueden ver ustedes por su cuenta, pero lo que yo les decía recién, en el microscopio óptico, una célula vegetativa no tiene estructuras refráctiles en su interior, la endospora sí. La célula vegetativa tiene un bajo contenido de calcio, al contrario de la endospora que tiene un elevado contenido de calcio. Es un detalle muy importante que ya les voy a mencionar, lo mismo que un componente que se llama ácido dipicolínico, que está ausente en la célula vegetativa y presente en la endospora. Que es también muy importante, ya lo vamos a hablar. Los puntos que aparecen mencionados a partir del ácido dipicolínico hacia abajo son fundamentales. Yo no los voy a leer, pero se los resumo diciendo que como la endospora es una estructura de resistencia, y la resistencia se da fundamentalmente cuando hay una ausencia de nutrientes, lo que hace la célula es bajar su contenido, bajar su actividad metabólica, y por lo tanto la tasa de respiración, la actividad enzimática y la tasa de respiración son bajas o ausentes en una endospora, pero están presentes, por supuesto están presentes en una célula vegetativa, pero la actividad enzimática y la tasa de respiración son prácticamente nulas en una endospora. Eso es lo que caracteriza el estado de dormancia de la endospora, ¿sí? Por otro lado, fíjense, un poco más desde el centro hacia abajo, la endospora tiene una alta resistencia al calor, a la radiación y a las sustancias químicas, a diferencia de una célula vegetativa. Otro detalle importante, en penúltima fila dice, en la penúltima línea, contenido de agua. El contenido de agua de la endospora es muy bajo. Es otra de las características que hace que la endospora sea muy resistente a la falta de nutrientes, y que es una de las cosas que permite que la actividad metabólica de la endospora sea baja o nula. A su vez, la endospora se caracteriza por, fíjense la última línea, pequeñas proteínas solubles en ácido.
que están presentes en la endospora, pero están ausentes están ausentes en la célula vegetativa y presentes en la endospora, muy importante para conferirle algunas de las características que tiene la endospora. Bueno, yo les mencionaba recién que en el microscopio óptico la endospora, cuando hacemos una coloración clásica, no se tiñe. Sí se tiñe cuando se hacen técnicas de coloraciones especiales, pero cuando se hace una observación al microscopio electrónico, en el microscopio electrónico se ven diferentes capas, que es porque es una estructura multilaminar, y que yo les muestro esta imagen que está sacada de un libro, y esta imagen, lo que yo les pongo, voy a tratar de seguir el código de colores que están en la imagen para que se puedan ubicar un poco mejor. Desde el centro, desde el interior de la endospora hacia afuera, hay una parte de la endospora que se llama núcleo core, que está justo en el centro de la endospora, que está rodeada de una membrana interna que forma parte también del núcleo core. Si la membrana interna que recubre el núcleo forma parte de la endospora. Luego de la membrana interna hay una delgada capa de pared celular que se llama también germen de pared, que forma parte de la endospora. Luego sigue el córtex en amarillo. Luego hay otra capa que es la cutícula en verde. Acá hay un error. En amarillo viene el córtex, ya lo voy a corregir a esto. Luego sigue la membrana externa, que es la que dice acá número 5, pero en realidad debería ser número 4. Luego sigue no, yo estoy confundido. Viene el córtex, luego viene la cutícula, luego la membrana externa y por último el exosporio, ¿sí? Bueno, son las diferentes capas, pero esto es en un esquema. Si nosotros en el microscopio electrónico, ¿cómo se ve? Se ve la imagen como la imagen que tenemos, ahí, donde se puede ver el núcleo core, la pared celular o germen de pared, que forma parte también del núcleo. Luego sigue el córtex, la cutícula o cubierta, la membrana externa. Y luego está el exosporio, que no me acuerdo si estaba en la imagen anterior. Sí, está el exosporio, dice no universal. Eso es porque no todos los microorganismos que forman endosporas con un exosporio. Hay microorganismos que sí tienen exosporio en sus endosporas y hay microorganismos que en sus endosporas no tienen exosporio. Vamos a ir viéndolo con más detalle. Desde adentro hacia afuera, entonces primero está la cutícula y después está la membrana. Si vamos desde adentro hacia afuera, sí, está la cutícula y luego está la membrana. ¿Sí? La persona que activó su micrófono recién, no sé si me llegó a escuchar. Sí, profe, lo que quiere consultar es que la membrana externa en la primera imagen es la roja. En la imagen que ustedes están viendo ahí, tendrían que estar viendo ustedes el esquema, ¿sí? El dibujo. Sí, el esquema. ¿Sí? Bueno, si yo en ese dibujo voy desde adentro hacia afuera, está el núcleo, con el número, que es lo que sigue con el número 1, luego sigue, dice el número 2, pared celular, pero que forma parte también del núcleo, ¿sí? Forma parte también del núcleo. Luego sigue el córtex. Sí. A ver, esperen, disculpen chicos, porque yo me estoy confundiendo acá. Sigue así. Escuchen, sigue así. En primer lugar, el núcleo, sigue la membrana interna, sigue la pared, sigue el córtex, sigue la membrana externa, sigue la cutícula y sigue el exosporio. ¿Sí? En la imagen que ustedes están viendo acá, lo que está marcado con el número 4 debería ser 5 y lo que está marcado con el 5 debería ser 4. Ahora entiendo. ¿Sí? Bien. Repito, voy desde adentro hacia afuera, el núcleo, membrana interna y pared celular, córtex, sigue la membrana externa, sigue la cutícula, sigue el exosporio. ¿Sí? Si lo tendríamos que seguir a la imagen en el sentido contrario de las agujas del reloj, sigue ese el orden desde adentro hacia afuera. Bien.
Seguimos entonces, esta imagen ya se las mostré. Vamos a ir viendo ahora cuáles son las características que tiene el núcleo core. El núcleo de la endospora está muy deshidratado por la presencia del dipicolinato de calcio, que es la abreviatura que aparece ahí como DPC, es dipicolinato de calcio. El núcleo de la endospora, entonces decimos, está muy deshidratado. Eso es fundamental como característica de la endospora, porque es lo que permite que las enzimas o lo que está en el núcleo de la endospora no se desnaturalice, permite que la actividad metabólica sea nula, permite que no haya actividad, no haya expresión génica. Lo otro que se puede encontrar en el núcleo core es el cromosoma de la bacteria. El cromosoma está intacto. Hay muy pocos ribosomas, obviamente hay muy pocos ribosomas porque como la célula no tiene expresión génica, por lo tanto no hay síntesis de proteína, no hay por lo tanto tampoco ribosomas. Sí quedan dice hay pocos ribosomas, no es que no haya ninguno, es que hay pocos ribosomas. Hay pocos ribosomas porque cuando después se dé el proceso contrario, que es la germinación, esos pocos ribosomas que están ahí van a actuar sintetizando las primeras, actuando en la síntesis de las primeras proteínas que se producen. Bueno, además de eso, además de tener el citoplasma, los cromosomas, pocos ribosomas, hay una membrana plasmática, ¿sí? Que es una membrana plasmática clásica, una membrana lipídica, dice carente de fluidez porque tiene una estructura policristalina, porque como no va a haber transporte a nivel de la membrana no se mantiene, no tiene mucha fluidez. No hay nucleótidos monos y difosfatos, no hay ATP. Lo que hay es 3-fosfoglicerato, no hay ATP, pero hay 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato se va a utilizar en la germinación, luego en la germinación, que es lo que aparece esquematizado con las estructuras químicas que ustedes tienen hacia la derecha y hacia abajo. El 3-fosfoglicerato, ya lo voy a mencionar después de nuevo, en la germinación va a permitir que por fosforilación a nivel de sustrato la célula obtenga ATP. ¿Qué otras cosas caracterizan al núcleo core de la endospora? No tiene enzimas metabólicas, no hay RNA mensajeros, obviamente como no va a haber síntesis de proteínas ni nada, no hay RNA mensajeros, y lo que sí hay una gran cantidad de lo que aparecen ahí como SASP, son las pequeñas proteínas ácidos solubles mencionadas previamente en la tabla que yo les mostraba 3 diapos más atrás. Y bueno, como ya les decía yo recién, hay ácido dipicolínico acomplejado con el calcio, o sea, hay dipicolinato de calcio, que es el responsable de que cuando uno ve al microscopio un cultivo que ha formado endosporas, lo ve como refringente por la alta cantidad de dipicolinato de calcio que tienen las endosporas. El dipicolinato de calcio es el que permite, entre otras cosas, la deshidratación de la endospora. La deshidratación de la endospora es clave para darle termoresistencia, porque decíamos la endospora se va a formar fundamentalmente porque hay una carencia de nutrientes, pero además de darle resistencia a la carencia de nutrientes, la endospora se caracteriza por tener una alta termoresistencia. Ustedes ya han rendido, creo que la semana pasada, el tema de esterilización. ¿Alguien que pueda activar su micrófono y confirmarme? Sí, profe. Esterilización y medios de cultivo. Ok, entonces ustedes cuando ya han rendido la semana pasada de esterilización habrán visto que una de las cuestiones clave con respecto a la esterilización es cuando uno trabaja con el autoclave, es poder alcanzar temperaturas lo suficientemente altas para poder inactivar las endosporas, porque son muy termorresistentes. ¿Qué otra característica le da la deshidratación? Le da la resistencia a compuestos químicos. Las enzimas que puedan estar presentes, que hay algunas enzimas, no es que no haya ninguna, las pocas enzimas que hay en la endospora
se mantienen inactivas. Y el otro detalle muy importante que tienen, que yo les mencionaba recién, son estas proteínas, pequeñas proteínas ácido solubles, que lo que hacen es acomplejar al ADN, y al acomplejarlo lo protegen del calor, la desecación y la radiación ultravioleta. Y cuando se da el proceso contrario a la esporulación, que es la germinación, estas pequeñas proteínas ácido solubles se van a hidrolizar y van a servir como fuente de carbono y de energía. También forma parte del núcleo core, si vamos saliendo de la endospora, la pared de la endospora. La célula vegetativa, por ejemplo, en el caso de una bacteria gram positiva como Bacillus, no sé si lo mencioné cuando yo les mostré la tabla de géneros que forman endosporas, pero un detalle que es muy importante es que solamente son bacterias gram positivas las que forman endosporas, no hay bacterias gram negativas que formen endosporas. Son solamente gram positivas y algunos géneros de gram positivas. Ahora, una bacteria que es gram positiva como Bacillus subtilis tiene una gruesa capa de péptidoglicano. Esta capa de péptidoglicano que tiene la endospora, que se llama germen de pared, es una capa muy, muy delgada de péptidoglicano, y que se le llama germen de pared porque en el proceso de la germinación, en el proceso contrario a la formación de endospora, a la esporulación, el proceso contrario que en la germinación, la pared celular de la bacteria vegetativa se va a sintetizar a partir de esta delgada capa de péptidoglicano que es el germen de pared. Tiene una composición similar al de la célula vegetativa, y como, bueno, justo como está puesto ahí, va a servir para la síntesis de la pared de la célula vegetativa. ¿Y quién sintetiza la preespora? ¿Quién sintetiza el germen de pared? La preespora. Ya les voy a mencionar a qué me refiero cuando digo que es la preespora quien lo sintetiza. Si vamos saliendo, tenemos después el córtex. El córtex está formado también, es también una capa de pared, pero que no está formado por... A diferencia de la capa que yo les mostraba, de esta capa que se llama germen de pared, que tiene una composición de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico y el tetrapéptido, composición clásica de una pared de una bacteria, que ustedes ya han visto en la segunda clase, creo. Esta capa del córtex, la composición no está dada por N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, sino que está dado por una variante del murámico que se llama lactama del ácido murámico. A su vez, las clásicas cadenas de tetrapéptidos están muy disminuidas. Hay solamente un 30% de tetrapéptidos, y eso hace que esta capa de córtex, esta capa que se llama córtex, que es una capa de pared, sea una capa laxa. Si ustedes ven en la imagen, desde arriba hacia abajo dice córtex, composición, características, y ahí en características dice estructura laxa que se expande en ausencia de cationes. Una de las teorías que hay es que en el proceso de la esporulación, esta estructura laxa que da la presencia de la lactama, el ácido murámico y la ausencia de tetrapéptidos, esta estructura laxa que le da a esta pared, era fundamental para que en el proceso de la formación de endosporas esta capa se expande y permite la deshidratación del core, del núcleo core de la endospora. Eso era una teoría que había antes y ahora aparentemente no es así. Esta estructura laxa que le da la modificación de la pared, o sea, la presencia de lactama del ácido murámico y la presencia de tetrapéptidos, más que nada tiene que ver con un proceso, tiene importancia en la germinación, más que en la formación de la endospora. ¿Quién la sintetiza a la endospora? La sintetiza la célula madre. Ya vamos a ver a qué me refiero yo cuando hablo de célula madre y cuando hablo de endospora. Luego del córtex tenemos la membrana externa, que es lo que aparece mencionado hacia abajo, membrana externa. La membrana externa es una membrana de polaridad opuesta a la membrana interna que yo mencionaba antes. Ya voy a hablar por qué digo yo que tiene una polaridad opuesta.
y se forma en una etapa de la esporulación que se llama englobamiento o envolvimiento. Ya lo vamos a mencionar después. Después cuando ustedes la vean en la clase en conjunto les van a cerrar algunos términos que yo estoy usando acá. Si vamos hacia afuera tenemos después la cutícula o cubierta, que está formada por proteínas, por proteínas. Son más de 70 tipos diferentes de proteína que están presentes en la cutícula o cubierta y que le dan impermeabilidad a agentes químicos. La última capa en el exterior de la endospora es el exosporio. Yo les mencionaba antes que es una capa que no es universal, no todas las endosporas tienen esta capa que se llama exosporio, lo tienen algunos, depende del género de microorganismo. Le da otras propiedades como resistencia a enzimas proteolíticas. Y esta imagen que ustedes pueden ver acá, pueden ver arriba hacia la derecha una endospora de Bacillus subtilis y arriba y abajo hacia la derecha endosporas de Bacillus anthracis. Y marcado en rojo el exosporio, que está ausente en las endosporas de Bacillus subtilis y presentes en los endosporos de Bacillus anthracis, para ejemplificarles que la capa es una capa que no es universal, ¿sí? Depende del género de microorganismo. ¿Están viendo ahí el proceso de esporulación? ¿Alguien que active su micrófono y me confirme? Sí. Bien, el proceso de esporulación. Hay algunas imágenes que yo he cambiado, bueno, hay muchas imágenes que yo he cambiado respecto de la clase que yo daba el año pasado, porque me parece que este año he conseguido otra edición del Prescott de microbiología. Tiene algunos esquemas que me parece que están muy copados y que me parecen mejores y más claros. Así que si alguien tenía impreso las clases del año pasado, van a ver que hay una serie de cambios. El proceso de esporulación pasa por una serie de etapas que, fíjense que tiene un simbolito amarillo esta imagen, ¿sí? Las etapas de la esporulación se las tienen que saber lamentablemente para el examen final, es clave. Pasa por una serie de etapas, ¿sí? Arriba en el centro, lo que sería, si pensamos en un reloj, arriba a las 12, en la división celular normalmente una célula se divide formando un septo en el centro de la célula. Pero cuando la célula entra en su etapa de esporulación, vamos girando en sentido del reloj, pasa por 7 etapas. La primera es una etapa que se llama la formación del filamento axial, luego la segunda etapa, formación del septo y preespora, englobamiento o envolvimiento de la preespora, formación del córtex, formación de cubierta, maduración, lisis de la célula madre y liberación de la endospora. Vamos a ir viendo algunos de los detalles que tienen que ver con este proceso de esporulación. El primero, que tiene que ver con la formación del filamento axial y la formación del septo o preespora. Veamos la imagen que está arriba. La imagen que está arriba la vamos viendo desde la izquierda hacia la derecha. En el ciclo vegetativo, la célula se divide por la formación de un septo en el centro de la célula, ¿sí? Una célula, una bacteria, por ejemplo, una bacteria no tiene reproducción sexual, su reproducción es netamente asexual por fisión binaria, ¿sí? La célula se divide formando un septo en el centro de la célula. Hay toda una serie de mecanismos que llevan a que cuando la célula, una bacteria, por ejemplo, Bacillus subtilis, se divide, se forme un septo, y hay mecanismos que permiten que ese septo se forme en el centro de la célula. En el centro de la célula. Primera flecha que separa la primera bacteria de la segunda, dice arriba FTSZ, es porque FTSZ, creo que ustedes no lo han visto todavía, pero FTSZ es una proteína que aparece en el septo de la célula. Y hay una serie de mecanismos que son los que están de esa flecha hacia abajo, que dice div-ida, min-cd y dice nucleoid, que son los mecanismos que permiten que el septo, normalmente en una célula vegetativa, se forme en el centro de la célula. Ese septo de proteína FTCZ se forma en el centro de la célula por este mecanismo que aparece mencionado abajo, div-ida, min-cd y nucleoid. Nucleoid es un proceso
que se llama, bueno, está puesto en inglés, que se llama oclusión de nucleoide, que es una cuestión que no está muy clara cómo es que funciona. Pero bueno, digamos que hay una serie de proteínas como DIV-IVA y MIN-CD que son las que en el caso de Bacillus subtilis, las que permiten que el septo se vaya a formar en el centro de la célula. Pero cuando la célula está pasando por un proceso de esporulación, que son las imágenes que están abajo, en lugar de formarse el septo en el centro de la célula, el septo se va a formar en los polos de la célula. O sea que hay un tabicamiento que es asimétrico. Va a ocurrir, que es una característica de la esporulación, se va a ocurrir una división que es asimétrica. Un septo, veámoslo en la imagen que está abajo, desde la izquierda hacia la derecha, se forma normalmente un septo en el centro de la célula, pero por acción de una proteína que se llama SPO2E y FTSZ, que es la que forma el septo, por acción de esta proteína SPO2E, el septo va a migrar de forma helicoidal desde el centro de la célula hacia los polos de la célula. Ese anillo Z, que es el anillo a partir del cual se forma el septo en el centro de la célula, se va a reposicionar en los polos de la célula. Se reposiciona en los dos polos de la célula, que es la tercera imagen abajo, desde la izquierda hacia la derecha. Se forman dos septos en cada uno de los extremos de la célula. Pero fíjense ustedes que uno de los septos es más grueso que el otro. Lo que está por ocurrir es que si bien se forman dos septos, uno en cada extremo de la célula, uno de esos dos septos va a desaparecer. En el esquema que tenemos acá, el septo que está hacia abajo, ese septo va a desaparecer y va a quedar solamente el septo de arriba, donde se va a formar que es la preespora. ¿Sí? Ahí se va a formar, dentro de esta célula, se va a formar la preespora, que luego va a ir madurando para dar la endospora madura. ¿Y quién va a generar todo esto? Lo que se llama la célula madre. ¿Sí? La célula vegetativa se va a ir diferenciando, por un lado, para tener lo que se llama la preespora en uno de los extremos de la célula, y el resto de la célula se llama célula madre o esporangio. ¿Cómo es que esto ocurre? Esta imagen que ¿sí? Disculpe, ¿podría volver a explicar cómo que se forma el septo más grueso ese que se forma en la diapositiva anterior? Pues se me cortó la... Sí. Veamos la imagen, veamos esta imagen veamos la parte de arriba primero. Normalmente yo decía, una bacteria no se reproduce de forma asexual, se reproduce de forma asexual, no sexual, sino asexual, por división binaria. Es decir, en el centro de la célula se divide en dos partes iguales, y eso se llama fisión binaria. Por la formación. ¿Cómo? Se divide por formación en el centro de la célula de lo que se llama un septo. Un septo dado por una proteína que se llama FTSZ. Desde arriba hacia la izquierda podemos ver que de la primera a la segunda bacteria sale una flecha que tiene arriba, dice FTSZ, y abajo dice DIV-IVA, MIN-CD y nucleoide. FTSZ es la proteína que va a formar un anillo a partir del cual se forma el septo en el centro de la célula. Y lo que está abajo, que dice DIV-IVA, MIN-CD y nucleoide, son los mecanismos que permiten que ese septo se vaya a formar en el centro de la célula. Lo que está representado ahí es el mecanismo que permite que se forme el septo en el centro de la célula en Bacillus subtilis. Porque, por ejemplo, en otra bacteria, como por ejemplo Escherichia coli, el mecanismo que hace que el septo se forme en el centro de la célula es un poco diferente al que ocurre en Bacillus subtilis. Pero, cuestión que en Bacillus subtilis, esto que aparece ahí permite que el septo se vaya a formar en el centro de la célula. En el caso de una célula que está en esporulación, que es lo que está abajo, lo vamos viendo desde la izquierda hacia la derecha, el septo se forma normalmente en el centro, y gracias a
dos cosas. Por un lado, una gran producción de la proteína FTSZ y por otro lado, por acción de una proteína que se llama SPO2E, ese septo va a ir migrando de forma helicoidal desde el centro de la célula hacia los dos polos de la célula. Los dos polos. En uno de los polos, uno de los septos que se va a formar es un septo grueso, en el otro lado es un septo delgado, que es un septo que va a desaparecer. Solo uno de los septos va a quedar, que es en esta imagen lo que está arriba. Y para terminar dando lo que se llama la preespora, la célula vegetativa se va diferenciando en una primera etapa a preespora y célula madre. En su interior de la célula en esporulación tenemos la preespora y el resto de lo que se llama célula madre. Las dos estructuras, preespora y célula madre, van a trabajar en conjunto para que se forme la endospora. No sé si se ha entendido ahora, la persona que preguntaba recién. Sí, profe, ya se ha entendido, gracias. Ok, seguimos a la otra imagen. Seguimos viendo parte de lo que es la etapa 1 y 2, formación del filamento axial, septo y preespora en el proceso de esporulación. Veamos la imagen que tenemos acá, la que está en el centro, la vamos viendo desde arriba hacia abajo. Normalmente, yo les decía, hay un anillo de una proteína, o sea, hay una proteína que se llama FTCZ que forma un anillo en el interior, se va polimerizando y va formando un anillo en el interior de la célula. Ese es el anillo que aparece mencionado acá, en esta imagen que tenemos acá, abajo, en el centro, donde dice Z-ring repositioning, el reposicionamiento del anillo Z. De eso se está hablando ahí. La proteína FTCZ se polimeriza y va a formar un anillo en el interior de la célula. Y este anillo, durante la formación de la endospora, ese anillo va a migrar hacia los polos. En los polos de la célula tenemos una proteína que se llama DIV-IVA, que es la que aparece mencionada acá, en esta imagen que está acá. DIV-IVA es una proteína que está localizada en el centro de la célula, son esos extremos verdes en los extremos de la célula, ¿lo ven? Espero que lo estén viendo. Bien. Durante esta etapa que se llama formación del filamento axial, el cromosoma de la célula que se ha dividido, fíjense ustedes en la imagen que está en el centro arriba, estas dos imágenes que son así como los rulitos de color azul, son los dos cromosomas de la célula se ha dividido, ha dividido su material genético. Uno de esos cromosomas va a parar en la preespora y el otro cromosoma va a quedar en la célula madre. En esta primera etapa, que es la de formación del filamento, etapa que se llama formación del filamento axial, lo que se permite es que el cromosoma de la preespora quede efectivamente localizado en un polo de la célula. Para eso el cromosoma se va a recubrir de unas proteínas que se llaman RAC-A, que están marcadas como unos circulitos de color rojo que recubren a la proteína, el cromosoma de la célula. Este cromosoma que está recubierto de la proteína, de estas proteínas que se llaman RAC-A, toman contacto con los polos de la célula donde está la proteína DIV-IVA, y junto con otras proteínas que se llaman SOG, queda el cromosoma recubierto con estas proteínas unido a los extremos de la célula. Se va a formar un septo, que es el reposicionado por la proteína FTCZ que migra hacia los polos de la célula, y en ese septo, fíjense en la imagen que está en el centro, abajo la penúltima imagen, hay unas proteínas localizadas en el centro del septo que se llama SPO3E, que es una proteína que va a permitir que el cromosoma recubierto de proteína RAC-A pase a través del septo, ¿sí? Forma una especie de canal por donde por donde el cromosoma va a terminar de pasar a través del septo. La imagen que está hacia la derecha arriba muestra microscopía de fluorescencia, donde se puede ver el reposicionamiento y la formación de la estructura helicoidal que tiene la FTSZ cuando migra hacia los polos. La
La otra etapa que ocurre en la esporulación es la de envolvimiento o englobamiento de la endospora. En esta etapa, ese septo que se ha formado en uno de los extremos de la célula comienza a ser degradado. Ustedes piensen en lo siguiente, a ver qué imagen les puedo mostrar. Piensen en la imagen que ustedes están viendo acá, hacia el centro, abajo. En esa imagen ustedes pueden ver una bacteria que tiene un septo tiene un septo en uno de los polos de la célula. Ese septo es un septo que es de pared celular. Es un septo de pared celular. Y por lo tanto, la célula madre lo que va a hacer es ir degradando de a poco ese septo. Es la imagen que nosotros tenemos acá, arriba, hacia la izquierda. Hay una serie de proteínas que están ubicadas en el septo que van a ir degradando el septo. En primer lugar, lo van a hacer más delgado a este septo, a esta pared que separa la preespora de la célula madre. Y van a ir migrando hasta que la célula madre va envolviendo a la preespora. Estas proteínas que intervienen ahí son las tres que aparecen mencionadas ahí abajo, SPO2D, 2M y 2P. El proceso por el cual estas proteínas van degradando la pared se parece al proceso que hace un Pac-Man, que es lo que está ahí abajo. Van comiendo y van degradando la pared para que la preespora sea liberada en el centro de la célula. Es una cosa parecida a esto que tenemos acá. La preespora es lo que está en la punta de la imagen y todo el resto es la célula madre que va avanzando sobre la preespora, envolviéndola a la preespora. ¿Se entiende lo que quiero decir? Alguien que prenda su micrófono y me diga. Sí, se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense en la imagen que ustedes tienen acá. Esta imagen, ahí en el recuadro en negro que está arriba, se ven unas cosas de color rojo y amarillo. Esas son las proteínas que van avanzando, degradando la pared. Esa pared es lo que está envolviendo a toda esta estructura que ustedes ven acá. Y la célula madre va avanzando sobre la preespora, envolviéndola a la preespora. No estoy seguro de haberles incluido unas imágenes que yo voy a mostrarles ahora. No estoy seguro de haberlas incluido en el PDF. Puede ser que sí, pero no sé. Resulta que normalmente cuando yo doy esta clase uso el pizarrón, pero no tengo pizarrón acá. Entonces lo que hice fue pedirle la cartuchera a mi hijita que está en primer grado para hacer unos dibujos que me parecían que podían ser de utilidad. Lo que ustedes están viendo acá forma parte también de la etapa de envolvimiento o englobamiento de la preespora. Yo en algún momento les he mencionado antes que la preespora tiene una capa, la espora tiene una capa de membrana que tiene polaridad opuesta a la célula madre, y ahora vamos a ver cómo es que la espora termina teniendo una capa de polaridad opuesta. La imagen que ustedes ven acá, olvídense de la flecha porque eso supuestamente tenía que aparecer con una animación. Pero lo que ustedes están viendo acá sería un esquema de qué es lo que ocurre a nivel de este septo que se había formado entre la preespora y la célula madre, ¿sí? Hay una capa de pared que va a separar, que es el septo, que separa la preespora de la célula madre. Y cada uno por debajo de ese septo hay una capa de membrana lipídica.
Y esa capa de membrana lipídica tiene un lado interno y un lado externo, que yo lo he representado acá con diferentes tonos de verde, ¿sí? El lado interno de una membrana lipídica tiene un color verde oscuro y el lado externo de la membrana lipídica tiene un color verde claro. Lo mismo ocurre en la preespora que en la célula madre, ¿sí? Hay un lado interno y un lado externo. A medida que avanza el proceso de esporulación, en el centro ustedes tienen unas delgadas flechas de color rojo que indican que ese septo empieza a hacerse más delgado por acción de estas proteínas SPO2D, etcétera, que actúan ahí. Y el septo va avanzando sobre la preespora. A medida que va avanzando y termina por liberarse la preespora en el interior de la célula madre, la preespora termina teniendo, no sé si ustedes se imaginan a medida que esto va avanzando, ¿sí? Es lo que aparece acá, va avanzando y lo que termina pasando es que cuando se libera la preespora, en el interior de la célula madre termina teniendo dos membranas. En el dibujo que ustedes están viendo ahí, desde adentro hacia afuera tenemos lo que va a ser el núcleo o core de la endospora, una membrana interna, y lo que después va a ser la membrana externa que tiene, como ustedes pueden ver en el dibujo por los tonos de verde, esa membrana externa tiene una polaridad opuesta a lo que es la membrana interna, y separando la membrana interna de la membrana externa ha quedado una delgada capa de pared, que es lo que va a ser finalmente lo que se llama el germen de pared que yo les mencionaba antes. Otra etapa que ocurre en la esporulación es la formación del córtex. El córtex es la capa que yo les decía, es una capa de péptido glicano modificado porque tiene, en lugar de tener N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, tiene también una gran cantidad de lactama, de ácido murámico, y está modificado porque tiene un bajo número de cadenas peptídicas, ese péptido glicano. ¿Cómo es que se forma ese córtex? Normalmente cuando ocurre síntesis de pared, ustedes si no lo han visto, no lo han visto todavía porque eso lo van a ver en una clase más adelante, normalmente la síntesis de péptido glicano, ¿cómo ocurre? Ocurre desde el interior de la célula hacia afuera. La imagen que ustedes están viendo acá es una representación, gracias a los crayones de mi hija, que muestran cómo ocurre normalmente cómo ocurre la síntesis de péptido glicano. En la síntesis de péptido glicano normalmente lo que ocurre es que hay intermediarios que se forman en el interior de la célula, que pasan a través de la membrana lipídica, de la membrana plasmática, y llegan al exterior de la célula, donde se polimerizan junto con el péptido glicano que ya está presente en el exterior de la célula. Eso es lo que ocurre normalmente en una célula vegetativa, pero en una célula en esporulación lo que ocurre es una cuestión muy diferente. Como ustedes recuerden que esta preespora tiene una membrana externa de polaridad opuesta a la membrana plasmática. Al tener una polaridad opuesta a la membrana plasmática, permite que esto que acá ocurría en esta dirección, ahora ocurra en esta otra dirección, por la polaridad que tiene esa membrana. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es, por parte de la célula madre, síntesis de péptido glicano en la dirección en la que están marcados en esta imagen que ustedes tienen acá, en la dirección de las flechas rojas. Al haber síntesis de péptido glicano, es un péptido glicano que está modificado, y el resultado va a ser este que ustedes tienen acá. La célula madre la preespora tiene desde adentro hacia afuera una delgada capa de pared de péptido glicano que ya les venía de antes, ¿sí? Que es el germen de pared, y una pared de péptido glicano modificado por la lactama de ácido murámico y por la escasa cadena peptídica, producido esta pared de péptido glicano modificado, que es el córtex, por la célula madre para la espora.
Las otras etapas que siguen tienen que ver con la formación de cubierta, que es la cutícula cubierta, formación de cutícula cubierta, dado por la célula madre que va a depositar sobre la preespora una serie de proteínas para formar esta capa que es la cutícula. Luego la sexta etapa, que es la maduración, caracterizada fundamentalmente por la deshidratación de la endospora y el aumento en los niveles de ácido de dipicolinato de calcio en el interior del núcleo. Y finalmente la célula madre se va a lisar, liberando a la endospora. El proceso de esporulación pasa por muchas etapas y todas estas etapas están muy reguladas. Y está regulada por una serie de genes que aparecen mencionados acá, que no me voy a detener ahora a mencionarlos, solamente les remarco lo que está puesto abajo. Hay una serie de factores transcripcionales que se llaman factores sigma, que son los que regulan todo el proceso de esporulación. A lo mejor ustedes no se acuerdan, pero los factores sigma son factores transcripcionales, o sea, para que un gen se exprese tiene que venir una RNA polimerasa que se pega en una determinada estructura del gen que para permitir que se exprese y a partir del DNA se obtenga RNA y a partir del RNA se obtenga la proteína. Ahora, ¿cómo sabe una RNA polimerasa cuál es el gen que tiene que expresarse? Gracias a estos factores transcripcionales, que son proteínas accesorias que se pegan a los promotores de los genes para que la RNA polimerasa exprese determinado gen en un determinado momento. Algunos de estos factores transcripcionales se llaman factores sigma y son importantísimos. En el caso de la célula vegetativa actúan dos factores sigma, el factor sigma A y sigma H, y en el caso de la esporulación actúan fundamentalmente los factores transcripcionales E, F, G y K. Vamos a mencionarlos ahora, vamos a ver cómo es que se regula el proceso de esporulación. La imagen que ustedes tienen ahí, hagamos una aclaración respecto a la imagen que ustedes tienen ahí. En esta imagen, hacia la izquierda, hacia arriba, dice inhibición y activación. Una flecha cortada quiere decir inhibición y una flecha con una punta quiere decir activación. Ese tipo de esquema, les comento, es un clásico de cualquier cascada de regulación. Siempre cuando ustedes ven una cascada de regulación, donde ustedes ven una flecha que se corta es inhibición, una flecha con una línea que termina con una flecha es activación. Bien, entonces veamos la imagen esta. Ahora analicemos cómo es que la esporulación se regula. La vamos viendo la imagen desde arriba hacia abajo. Primer punto dice energía o estado redox. Es la primera señal que recibe una célula para ver si entra en la esporulación o no. Entrar en la esporulación o no es una decisión que tiene que tomar la célula y es una decisión muy seria para la célula porque es un proceso muy complicado de hacer, entonces solo bajo determinadas condiciones es que lo va a llevar a cabo. Y la principal señal que recibe la célula es su estado de energía o estado redox. Estas señales son captadas fundamentalmente por un grupo de proteínas que son quinasas, que son mencionadas ahí como quin A, quin B, quin C, quin D y quin E. Estas proteínas reciben la información, reciben una señal que no se sabe muy bien cómo es que funciona, pero reciben la información que es, por ejemplo, que hay una escasez de energía. Esta información es tomada por la proteína, por estas quinasas. ¿Se acuerdan lo que son las quinasas? Las quinasas son proteínas que van a pegar grupos fosfatos. ¿Sí? Por eso se llaman quinasas, porque pegan grupos fosfatos. Lo que hacen estas quinasas al recibir la información de que, por ejemplo, está bajo el nivel de energía, se van a primero autofosforilarse y luego desencadenar una cascada de fosforilaciones. Desde quin A vamos yendo hacia abajo. Quin A va a fosforilar a una proteína que se llama SPOF. SPOF va a fosforilar a una proteína que se llama SPOB. SPOB va a fosforilar a una proteína que se llama SPOA. La estrella de la esporulación, SPOA. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener en la cabeza es que frente a una bacteria que puede formar endosporas, frente a una situación de bajo nivel de energía,
o sea, lo que sería bajo nivel de nutrientes en el medio, se va a desencadenar una cascada de fosforilaciones que arranca con una quinasa donde la quin-A es la principal. Estas quinasas van a ir fosforilando a otras proteínas hasta que se llega a SPOA, que es la estrella de la esporulación. Pero hay otras, es un proceso que está muy regulado, y hay otras factores que van a ir modulando toda esta cascada de fosforilación. Volvamos de nuevo arriba, dice replicación o daño del ADN. Cuando una célula se está replicando, que es lo que ocurre en la división vegetativa, que es lo que ocurre normalmente, en ese caso sí se expresa una proteína que se llama SDA. Fíjense que la flecha que va desde replicación hasta SDA es una línea que termina en una flecha, es una línea que termina en una flecha. Es decir, que cuando hay replicación hay expresión de una proteína que se llama SDA. O cuando hay daño en el ADN, hay expresión de una proteína que se llama SDA. En estas situaciones, SDA, fíjense que sale una línea que está, es una línea que está cortada que va hasta quin-A. Es decir que cuando hay replicación o daño en el ADN se expresa una proteína que se llama SDA y SDA va a producir inhibición de quin-A. Es decir que si yo inhibo a quin-A, inhibo toda esa cascada de fosforilaciones que lleva hacia la esporulación. Es decir que cuando hay replicación en el ADN, es decir, en el estado vegetativo, no hay esporulación. ¿Se entiende? Alguien que prenda su micrófono y me diga si se entiende. Sí, sí se entiende. Gracias. Veamos ahora la imagen, esta misma imagen, qué es lo que está pasando hacia el lado izquierdo. Me tomo un vaso de agua. Veamos Profe, qué pasa. a las 10:30 comienza el TP de Comisión 5. Sí, ya le meto pata. Lamento que hemos tenido ese inconveniente al comienzo, no sé si vos estabas, pero es que hemos tenido un inconveniente que nos demoró como 25 minutos. Bueno, hay otro factor también muy importante que es la densidad celular. Fíjense que de densidad celular sale una línea que termina en una flecha. Cuando hay una alta densidad celular, hay producción de unas proteínas que se llaman PHR, A, C y D. En realidad son unos pequeños péptidos. Cuando hay alta densidad celular, aparecen estos pequeños péptidos. Estos pequeños péptidos actúan como molécula de señalización. ¿Por qué? Porque además, para que haya esporulación, hace falta que además de que no haya nutrientes, tiene que haber una alta densidad celular. Entonces, cuando hay una alta densidad celular, aparecen estos péptidos. Estos péptidos inhiben a unas proteínas que se llaman RAP. Inhiben RAP A, B y E. Y RAP A, B y E inhiben a SPOF. Es decir que si yo necesito esta cascada de fosforilación y RAP-A las inhiben, ahora RAP-A, RAP-B y RAP-E van a inhibir la esporulación. Pero si yo las inhibo a RAP-A, a RAP-B y a RAP-E, voy a permitir la esporulación. Es decir que cuando hay densidad celular, producción de PHR, A, C y E, voy a permitir la esporulación. Arriba de eso dice COD-IGTP. Cuando hay GTP es porque la célula tiene energía. Si la célula tiene energía, entonces hay GTP. Si hay GTP se puede unir a una proteína que se llama COD-I. Si hay energía y por lo tanto GTP y por lo tanto GTP unido a COD-I, COD-I unido a GTP van a inhibir a PHRA y por lo tanto no voy a poder inhibir a RAP-A y por lo tanto sí RAP-A va a poder inhibir a SPOF. Es decir, que cuando hay energía, no hay esporulación. ¿Se entiende? Espero que sí se hayan entendido. Sí, profe. Sí, bien. Sí, profe. Avancemos. Yo les decía que hay una serie de factores transcripcionales que son los factores sigma. SPOA va a permitir la esporulación. Sigma H es un factor transcripcional que es muy importante porque es el que produce la explosión en la producción de FTSZ y SPOA va a permitir la expresión de, fíjense lo que dice en la imagen acá donde dice inicia SPOA. SPOA es el que inicia todo el proceso de esporulación. SPOA va a permitir que se expresen
dos factores transcripcionales, sigma F y sigma E. Sigma F va a actuar fundamentalmente en la preespora y sigma E va a actuar fundamentalmente en la célula madre. Sigma F va a permitir regular en la preespora lo que se llaman genes tempranos y sigma E va a permitir regular en la célula madre los genes tempranos. A su vez, sigma F va a permitir que en la preespora se exprese otro factor transcripcional que es el sigma G para regular lo que se llaman genes tardíos. Son los genes que actúan en las etapas tardías en las etapas finales de la esporulación. Y sigma E va a permitir que se exprese en la célula madre sigma K para regular los genes tardíos en la célula madre. La imagen que ustedes tienen acá aparecía en PowerPoint de años anteriores invertida. Yo lo he puesto en este sentido para poder, porque me parecía más didáctica así como está puesto en función de lo que les voy a seguir diciendo. Pero digamos básicamente que en la célula madre desde arriba hacia abajo tenemos a sigma H y a SPOA. Y luego tenemos a sigma F, sigma E, sigma G y sigma K que van a ir activándose de forma secuencial, primero el F, luego el E, luego el G y luego el K en ese orden. Para que todo este proceso sea regulado y coordinado entre la célula madre y la célula y la preespora. ¿Cómo es que va a ocurrir esta regulación? Este es el esquema que ustedes tienen en el PDF, que yo para explicarlo lo he dividido en 4 para hacerlo más claro. Vamos a ir viendo, digamos, la parte que tenemos el cuadrante superior izquierdo, cómo es que la célula, la preespora y la célula madre, que están separadas por un septo, pueden regularse de forma secuencial cada una de las etapas por las que tienen que ir pasando. En la preespora tenemos un factor transcripcional que es el factor sigma F, el primero que aparece en la preespora para regular los genes de las etapas tempranas de la preespora. Sigma F está inactivado, es lo que aparece en el centro de la imagen hacia la izquierda. Sigma F normalmente está inactivado porque hay una proteína que se llama SPO2AB. Por una cuestión de espacio donde dice 2AB, en realidad se está refiriendo a SPO2AB. ¿Se entiende? Es lo que está indicado en el recuadro arriba hacia la izquierda. Si dice 2AB, en realidad quiere decir SPO2AB. Si dice 2AA, quiere decir SPO2AA. Si dice 2R, quiere decir SPO2R, y así sucesivamente. Entonces, sigma F normalmente está inactivado porque hay una proteína que se llama SPO2AB, que es la que lo está inactivando. Para que el sigma F pueda funcionar, se tiene que liberar de esta inhibición que le genera SPO2AB. Para eso hay una proteína que se llama SPO2AA, que desplaza a 2AB, liberando a sigma F. ¿Sí? 2AA se une a 2AB y la libera a sigma F para que sigma F pueda regular la expresión de los genes que tengan que ser. El problema es que SPO2AA está fosforilado por 2AB. 2AB, además de unirse a sigma F, está fosforilando a 2A. Y cuando 2A está fosforilado, está inactivado. Sin embargo, si actúa una proteína que se llama SPO2E, SPO2E va a actuar como una fosfatasa, liberando el grupo fosfato de 2A para que 2A pueda actuar para liberar la inhibición de 2AB sobre sigma F, y sigma F así puede regular la expresión de los genes que tiene que regular en la preespora. Ahora, en la célula madre está sigma E. Sigma E es un factor transcripcional que también, al igual que sigma F, está inactivado, pero está inactivado de otra forma. Está inactivado porque está como una proproteína. No sé si ustedes se acuerdan de química biológica. Una proproteína es una proteína que está inactivada porque tiene un pedazo de la proteína que debe ser clivado para que pueda ser activa. Sigma E entonces está como una proproteína que es procesado por una proteína por una proteasa que se llama 2GA. Ahora, para que 2GA pueda procesar a prosigma E,
hay una proteína regulada por sigma F en la preespora que se llama SPO2R, que pasa al espacio que separa la preespora y de la célula madre, activa a 2G, y 2G es la proteasa que va a procesar a prosigma E para que prosigma E pase a sigma E y sigma E pueda regular los genes correspondientes. Luego tenemos el tercer factor transcripcional que aparece, que es sigma G, que aparece ya en las etapas tardías en la preespora. Está también inactivado, al igual que sigma F y al igual que sigma E. Sigma G está inactivado. La información que yo puedo conseguir respecto de la inactivación de sigma G tiene que ver con el bajo nivel de agua y nutrientes que tiene en este momento la preespora, que llevan a que sigma G esté inactivado. Sin embargo, a través de un canal que se genera entre que es la flecha roja que está en el centro de la imagen, entre SPO3A y 3J, que se forma un canal de diferentes proteínas entre la célula madre y la preespora, hay una serie de nutrientes que pasan desde la célula madre hacia la preespora, que permiten que sigma G se active para regular en la preespora la expresión de genes tardíos en la preespora. Finalmente, tenemos en el cuarto cuadrante lo que ocurre en las etapas tardías de la célula madre. Sigma K va a actuar en la célula madre en las etapas tardías. Sigma K también está inactivado porque aparece en la célula madre como una prosigma K. Para que prosigma K pase a sigma K necesita ser procesado por una proteína que es SPO4FB. SPO4FB está inactivado por SPO4FA y BOFA. Esas son las proteínas que están inactivando a SPO4FB, que son liberadas de su inactivación por una proteína SPO4B, que es producida en la preespora, producción que es regulada por sigma G. ¿Sí? ¿Qué tienen que saber ustedes de todo esto? Hay gente que llega al examen final sabiéndose toda esta cascada de memoria, pero fundamentalmente lo que ustedes tienen que saber es esto. Ustedes tienen que saber que hay una serie de factores transcripcionales que aparecen de forma secuencial. La célula madre y la preespora están comunicados, y esa comunicación es la que permite que cada uno de estos factores transcripcionales se active de forma secuencial en el momento adecuado para regular los genes adecuados, los genes tempranos y los genes tardíos. Hay unos mecanismos que explican cómo la preespora se comunica con la célula madre y la célula madre con la preespora, y que explican cómo esta regulación ocurre de forma secuencial, que es lo que está puesto aquí. Y es lo que yo les acabo de explicar. Ahora bien, llegado el momento cuando las condiciones les son adecuadas de nuevo para la célula, se ocurre el proceso contrario, el proceso de la germinación. A diferencia de la esporulación que le lleva a la célula, depende del microorganismo, depende de la especie, depende de las condiciones de cultivo, pero la esporulación puede durar 7-8 horas. La germinación, el proceso contrario de endospora a célula vegetativa, un proceso rápido que dura apenas unos minutos, pueden 20 minutos, la célula puede esporular, y se caracteriza por Flor, recién veo tu mensaje. Se caracteriza por pérdida de la resistencia, aumento en la capacidad de tinción con los colorantes. Vuelvo a hacer, si yo hago una tinción para hacer una observación en el microscopio, no veo las estructuras de refringencia, y hay una pérdida de resistencia al calor y a los compuestos químicos. La germinación pasa por una primera etapa de preactivación y una etapa de activación. En la germinación hay una alteración de las cubiertas. En la activación, que es una etapa... la preactivación puede ocurrir en la naturaleza, ocurre a veces por envejecimiento de la endospora, o puede ocurrir hasta de manera artificial en el laboratorio por el empleo de la presencia de altas temperaturas, pH bajos, radiación ultravioleta. Podemos preactivar la germinación de la endospora. Luego, en etapa que es reversible también, que se llama activación,
en el cual hay una serie de desencadenantes como pueden ser iones como el manganeso o el magnesio, la L-alanina, que es un desencadenante clave de la germinación, o algunos azúcares o bases nitrogenadas que son unidas captadas por un receptor alostérico en la membrana interna, que inician un proceso, inician la actividad proteolítica en la endospora. Una proenzima que está en el córtex va a pasar a enzima, o sea, una proenzima, una enzima que estaba inactivada, y pasa a una enzima activa que va a actuar sobre la lactama del ácido murámico. El córtex que estaba en el córtex va a haber hidrolizado, lo cual lleva a una entrada de agua y una pérdida de refrigencia y aumento en la sensibilidad al calor. Lo que ocurre en esta imagen que ustedes tienen acá, fíjense en el centro de la imagen, la endospora que está en el centro de la imagen, tiene unos esquemas de colores que cambian cuando pasamos hacia la derecha. Lo que ocurre en el proceso de germinación es que el ácido dipicolínico va a desaparecer, el calcio va a pasar al córtex, las pequeñas proteínas ácidos solubles van a verse hidrolizadas. Esta hidrólisis es fundamental porque la hidrólisis de estas pequeñas proteínas ácidos solubles que estaban recubriendo el ADN, protegiéndolo, la hidrólisis va a dar aminoácidos que van a permitir, que sirven como sustratos para la síntesis de nuevas proteínas. El 3-fosfoglicerato va a permitir la síntesis de ATP por fosforilación a nivel de sustrato, y finalmente se da en la terminación de la germinación. Hay incorporación y metabolismo de nutrientes, síntesis de ADN. A partir del germen de pared se va a producir pared, ruptura de la cubierta y liberación de una célula en estado vegetativo, que son las imágenes que ustedes tienen ahí abajo. Tienen que saber, esta imagen ustedes no la tienen en PDF, pero que Bacillus subtilis no es el único microorganismo que forma endosporas. Hay muchos microorganismos que forman endosporas. Bacillus subtilis forma una endospora en el interior de la célula, pero hay otros microorganismos que forman más de una endospora. Por ejemplo, Metabacterium polyspora, que es un simbionte de los cobayos, forma 4 endosporas por célula. Y que hay otros procesos, los otros fundamentales que ustedes tienen que saber es que hay otros procesos de diferenciación celular. Por ejemplo, una bacteria que se llama Colobacter crescentus es una bacteria modelo para estudios de diferenciación celular, porque son células pedunculadas, pasan por un proceso de diferenciación, forman un pedúnculo, que es lo que está en la imagen de la izquierda. La parte más superior de la izquierda es el pedúnculo que forma Colobacter crescentus, y se lo usa como modelo de diferenciación celular. Y otro proceso de diferenciación celular muy importante es el que pasan por las bacterias fijadoras de nitrógeno, que forman nódulos en las raíces de las plantas leguminosas. Ustedes lo van a ver hacia el final del dictado de la materia, donde se ve fijación biológica del nitrógeno. Les recomiendo que vean estos 2 videos que ustedes tienen mencionados acá en YouTube. El primero es un resumen del segundo. El video que se ve ahí es un video que subió a YouTube una persona que sabe, investigador de Harvard, que sabe, hola Claudia, ¿cómo andás? Que sabe mucho de esporulación, y que donde ustedes van a ver ahí unas animaciones sobre todo el proceso de esporulación, sobre cómo se reposiciona el anillo Z, cómo ese anillo Z llega al polo de la célula, cómo una serie de proteínas que están en el polo de la célula, en ese polo de la célula, permiten que el filamento axial pase al interior de la preespora, cómo ocurre el proceso de englobamiento, cómo se van formando las diferentes capas y cómo finalmente se libera la endospora como estructura de resistencia. A partir de ahora, libero sus micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a tratar de responderla, ¿sí? ¿Podría volver a explicar la activación secuencial de los factores sigma, por favor? Me perdí, apenas comenzó, digamos. Al esquema
a ese esquema, tenés que verlo. ¿Alguien tiene el PDF que yo he subido ayer? Yo no sé si es que en el PDF, no me acuerdo si en el PDF están separados como en cuadrantes, como yo los he puesto ahora, pero hay que verlo desde arriba a la izquierda, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, abajo a la derecha. Lo primero que ocurre es, paso de nuevo al PowerPoint. Profe, lo que ha subido sí está también en cuadrantes. Bueno, lo primero que ocurre, si vos lo ves desde arriba hacia donde dice el primer cuadrante, es que sigma F está inactivado. Está inactivado porque está unido a otra proteína que se llama SPO2AB. Sigma F para activarse tiene que liberarse de SPO2AB. Se libera gracias a una proteína que se llama SPO2AA. SPO2AA. Esa proteína SPO2AA es la que libera sigma F de su inhibición por SPO2AB. Y a partir de ahí, sigma F ya puede funcionar. Y puede regular los genes que tenga que regular. Ahora, SPO2AA, yo les decía, lo libera de la inhibición de SPO2AB, pero el problema es que no lo puede hacer. No lo puede hacer porque está fosforilado. SPO2AB lo fosforila. Y cuando lo fosforila, lo vuelve inactivo. Pero sin embargo, viene otra proteína por detrás que se llama SPO2E, que actúa como fosfatasa. SPO2E va a liberar el fosfato de SPO2AA y eso lo libera a SPO2AA para que pueda actuar sobre sigma F. A partir de ahí, hasta este momento, ¿ahí me seguís? Sí, perfecto. Bien, de ahí tenés que pasar al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante donde aparece prosigma E, fíjate que en ese cuadrante dice prosigma E, hay una flecha que llega a prosigma E que dice SPOA, fosfato. SPOA, fosfato, lo que está indicando es que es la proteína clave que yo os mencionaba antes, SPOA, que ha sido fosfatado por toda la cascada de fosforilación, que está activada SPOA, por eso está unido a un grupo fosfato, y que permite la expresión de prosigma E. Ahora, prosigma E quiere decir que sigma E está inactivado, está como proproteína, está como prosigma E, que tiene que ser procesado prosigma E para que quede como sigma E, y es procesado por esta proteína que se llama SPO2GA, que es una proteasa que procesa proteolíticamente a prosigma E para dar sigma E. SPO2GA, que es esta proteasa, es activada por una proteína que viene de la preespora, que se llama SPO2R. Y SPO2R es producida gracias a la regulación de sigma F. Sigma F permite la expresión de SPO2R. SPO2R pasa al espacio que separa la preespora de la célula madre. SPO2R activa a SPO2GA. SPO2GA actúa proteolíticamente sobre prosigma E, pasándolo a sigma E y por lo tanto activándolo. Eso es el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante vemos como el tercer factor sigma, que en realidad es el segundo de la preespora, es el que aparece en las etapas tardías. Vemos en el tercer cuadrante cómo sigma G va a activarse. Pero sigma G también está inactivado. Dice ahí X unido a sigma G. No se sabe muy bien cómo, pero cómo es que sigma G está inactivado, pero está inactivado aparentemente porque ya a esta altura del partido hay un muy bajo nivel de nutrientes dentro de la preespora y eso lleva a que sigma G esté inactivado. Por eso dice X unido a sigma G. Fíjense que hay una flecha que va desde sigma F a sigma G. Eso indica que sigma F permite la expresión de sigma G. Pero permite la expresión, está la proteína, pero esa proteína está inactivada por X. X aparentemente es una falta de nutrientes. Se forma un canal entre la célula madre y la preespora, que es la flecha roja que va entre sigma E y sigma G. Se forma un canal proteico
formado por algunas proteínas que le dan la célula madre y otras proteínas que dan la preespora. Eso es lo que está indicado en esa flecha roja que dice 3A y 3J. Por ese canal proteico pasan nutrientes desde la célula madre hacia la preespora que llevan a que sigma G se active. Es lo que está abajo donde dice X más sigma G. Ahí está sigma G liberado de la inhibición por X. Eso es lo que ocurre en el tercer cuadrante. Lo otro que ocurre es, finalmente, el cuarto cuadrante donde pro sigma K va a pasar a sigma K. Pro sigma K es producido gracias a la acción de sigma E, ¿sí? Es la flecha que va desde sigma E a pro sigma K. Ahora, pro sigma K es sigma K que está inactivado, que va a ser activado de forma proteolítica por la proteína SPO4-FB. Pero 4-FB está inactivada por 4-FA y por BOF-A. Y esa inhibición entre 4-FA y BOF-A es liberada por una proteína que viene desde la preespora, que se llama SPO4B. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Ahora sí lo tengo clarísimo. ¿Boca? ¿Alguna? Muchas gracias. Alguna otra es producir, entre otras cosas, la explosión de producción de FTSZ que aparece al comienzo cuando se va a, dicen que sí están los dibujos en el PDF. Sigma H es el que produce la explosión en la producción de FTSZ en el comienzo, cuando se forma el septo en el polo de la célula. Bueno, yo les decía, fundamental que sepan cuáles son esos factores sigma que ocurren de forma secuencial, cuáles son los que aparecen primero y cuáles son los que aparecen después, ¿sí? Y que hay una comunicación entre la preespora y la célula madre. Respecto de los libros que se recomiendan, ustedes saben que el libro clásico de la cátedra es el Brock. El Brock, sin embargo, lo tiene este tema muy poco desarrollado. El Prescott, que es otro libro que ustedes pueden conseguir, pueden bajar de internet, está un poco más detallado. Y el resto son papers. Yo puedo subir los PDFs de los papers al campus, marcando cuál es la parte más importante, digamos, para leer. Si les parece, no tengo problema. Lo otro que les repito, piensen también en las estructuras, las capas de las endosporas y cuáles son las propiedades que confieren cada una de esas capas. Creo que si nadie más tiene otra pregunta, porque veo que acá en mi reloj que son las 10:27 y ustedes algunos tienen que pasar a las otras, a práctico. Les pido mil disculpas por el comienzo, nos demoró casi media hora por el problema que ha habido acá, por lo menos creo que ha sido en mi computadora.